Es sin duda la noticia del día que acabamos de conocer. Pedro Sánchez cancela su agenda pública y dice que debe reflexionar sobre si sigue o no al frente del gobierno después de los ataques contra su esposa, contra Begoña Gómez. El presidente del gobierno denuncia en una carta una operación de acoso y derribo. Lo dice en una carta que ha publicado Cristina Pampín en la antigua Twitter, en X. Sí, compañeros, el presidente del gobierno ha roto su silencio esta tarde a través de esa carta. Son estas 4 páginas que ha colgado en la red social X, donde se pronuncia abiertamente a esa situación de su mujer por vincularla con el caso Koldo, esa denuncia de manos limpias. Le habíamos escuchado por la mañana hacer referencia, aunque no directamente a hablar o mencionar a su mujer. Lo hace a través de esta carta, dice que es la mejor vía de expresión, dirigirse así a la ciudadanía, dirigir su opinión, y lo hace con esta misiva donde sorprende a todos explicando que debe parar y reflexionar ante estas falsedades que se están virtiendo en torno a su mujer. Dice que va a defender su honorabilidad, que Begoña Gómez, su mujer, va a defender su honorabilidad, pero él, ante estas acusaciones graves, la gravedad de los ataques que estamos recibiendo mi esposa y yo, dice textualmente el presidente del gobierno, debe parar, debe reflexionar, y por ello anuncia 2 cosas. La primera, que cancela su agenda pública durante estos días, y la segunda, que comparecerá el 29 de abril, es decir, la semana que viene, el lunes 29 de abril, para dar a conocer a los medios de comunicación qué decisión toma, cuál es el camino que va a seguir, si continúa o no como presidente del gobierno. No ha sido en el cara a cara Sánchez-Feijóo donde ha salido la denuncia contra Begoña Gómez. El tema lo ha sacado el propio presidente a una pregunta de Rufián sobre las causas judiciales a los independentistas. ¿Cree usted en la justicia? En un día como hoy, y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país. ¿Está usted sintiendo en sus carnes la guerra sucia? A pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país, en la autonomía, la independencia en su caso, en la separación de poderes. Gobierno y PSOE hablan de una denuncia falsa. No vamos a consentir que esas prácticas trumpistas socaven la democracia de España que se ha construido con tanto esfuerzo. Sin ningún dato, sin ninguna información veraz, sin ninguna prueba, solo para hacer daño. En Sumar creen que la derecha aprovechará la noticia de hoy en las próximas elecciones. Asociaciones de extrema derecha meten querellas para que tengan un impacto directo en lo que después votan los ciudadanos. Ni una palabra del PP sobre el asunto dentro del hemiciclo. Sí ha hablado fuera para pedir explicaciones urgentes a Sánchez. El problema no es Begoña Gómez, el problema es el presidente del gobierno, es Pedro Sánchez. ¿Y por qué? Bajo su presidencia de gobierno, su Consejo de Ministros, se aprobaban financiación para empresas que iban recomendadas por su mujer. Es el presidente del gobierno, con su silencio, el que pone en el foco a su mujer y no el Partido Popular. Vox carga también contra el Partido Socialista. Está inmerso en un gravísimo caso de corrupción. El presidente abandonaba el Congreso con el mismo semblante serio con el que ha llegado. La cara más positiva de 2023, según Amnistía Internacional, es esta: la respuesta de la sociedad civil ante lo que está pasando en Gaza, el cambio climático o el retroceso en el derecho al aborto. La más negativa la enseñamos todos los días en el telediario. Dice la ONG que hemos retrocedido 7 décadas. Todas las normas internacionales creadas tras la Segunda Guerra Mundial han perdido su valor, incluida la Convención para la Prevención del Genocidio, la Convención de Ginebra o la Declaración Universal de Derechos Humanos. Concluye la secretaria general de Amnistía Internacional, que añade que esto no ha sido motivo de vergüenza para los gobiernos. Muy al contrario, han justificado bombardeos en áreas abarrotadas de civiles, la negación de ayuda humanitaria o el desplazamiento forzado de personas. Estamos viendo cómo se erosionan las leyes, se hace un mundo mucho más peligroso, y lo peor es de los gobiernos más poderosos del mundo. También en Ucrania, la invasión rusa ha entrado en su 3er año con el apoyo táctico de China. Y ojo a la tecnología sin regulación. La inteligencia artificial, por ejemplo, se está utilizando para fomentar la discriminación, el odio,
especialmente contra minorías. 62 países tipifican las conductas homosexuales como delito. El aborto lo es en 15 estados de Norteamérica. En España siguen sin investigarse los 37 muertos que hubo en la valla de Melilla y señala retrocesos en memoria histórica. En esta imagen se ve a 2 de los 5 caballos fugados de la caballería real junto a Hyde Park. El blanco está cubierto con su propia sangre. Se han escapado antes de las 9 de la mañana mientras hacían su ejercicio matinal y han causado un gran desconcierto por todo el centro de Londres. Así ha quedado este autobús turístico que ha atropellado a uno de los animales. Y así este taxi. Saltaron por el aire y de repente ¡boom! ¡Boom! Me explica el conductor. Pregunté a mis clientes si estaban bien y bueno, así ha quedado el coche. La escapada ha durado un par de horas. En total, 4 personas heridas, ninguna grave. Una de ellas es uno de los soldados que se ejercitaban esta mañana. Y todo ha quedado en un susto. En Londres es relativamente normal ver caballos. De hecho, una de las fotos que se suelen hacer los turistas en esta ciudad es precisamente esta, junto a los jinetes de la Guardia Real montada. Lo ocurrido esta mañana nos recuerda que estos animales son bonitos, pero también pueden ser peligrosos, así que hay que tener cuidado. El Acdeniz espera con paciencia que se llenen sus camarotes de pasajeros y dé una carga mayor, la de la responsabilidad de intentar romper el bloqueo marítimo de Israel sobre Gaza y llevar ayuda humanitaria a la franja. Ya ha habido 2 intentos fallidos de poner en marcha la misión, el último ayer mismo. En el pasado eran problemas técnicos, ahora nos consta que además de los problemas técnicos que ya están resueltos, sí que hay una presión fortísima al gobierno turco para que nos salgamos, pero saldremos, está seguro que saldremos. Es una misión que no es simbólica, es muy concreta y muy urgente, es una misión humanitaria. Dicen los organizadores que durante estas semanas el gobierno de Erdogan ha recibido visitas de ministros de diferentes países para bloquear el proyecto. A los gobiernos les gustaría frenar estos barcos. Tienen que tener muy claro que si lo hacen, están parando la conciencia del mundo, nos dice Ismail, que iba en la flotilla de 2010. El ejército israelí la asaltó y mataron a 9 personas. Según la prensa local, estarían preparados para interceptar el barco de nuevo. A pesar de todas las dificultades, saldremos muy pronto. ¿Seguro?, preguntó a Ismael. Sí, me dice. En este buque irán aproximadamente 600 personas y todas, absolutamente todas, están convencidas de que el buque zarpará. La única incógnita sigue siendo ¿cuándo? La pregunta que se hace la opinión pública de los Países Bajos es que cómo es posible que uno de los criminales más buscados por la policía de este país haya entrado por una puerta y salido por la otra. Aquí la mayoría de los periódicos y de los medios de comunicación abren sus portadas con la noticia del caso Karim Villacruchán, alias el taxista, y muchas de las noticias subrayan el hecho de que haya sido detenido por la policía española, pero a los pocos días un juez de Málaga le haya puesto en libertad condicional. Fuentes periodísticas bien informadas apuntan a que Karim podría estar huido en Marruecos con identidad falsa. Aquí en los Países Bajos ni la policía, ni la fiscalía, ni tampoco los medios de comunicación utilizan el término mocromafia. Aquí de lo que hablan es de una amalgama de bandas criminales organizadas muy poderosas que tienen bajo amenaza a las principales instituciones del país. No lo llaman mocromafia, pero la Fiscalía de La Haya confirma la creciente violencia de estos grupos del crimen organizado. Violencia extrema con asesinatos y atentados. Sus métodos han modificado hasta la forma de investigar de la policía, nos cuenta hoy este fiscal. En Países Bajos se preguntan qué ha pasado para que quede en libertad alguien tan buscado. Aquí en España también. La Fiscalía advirtió de que se podía fugar. Un sentimiento agridulce, pero son las reglas de juego. Me opuse en todo momento. Es el fiscal antidroga de Marbella, que argumentó por escrito que tenía una orden de detención internacional y debía seguir en prisión. Manejan muchísimo dinero y, por lo tanto, hablar de una fianza económica para estas personas no tiene ningún tipo de sentido ni de validez. El tribunal que dejó libre a Boyakrishyan se ciñe a lo que dice su auto. Fuentes judiciales destacan que el capo al principio cumplió con las medidas. Así que la otra pregunta es por qué la Audiencia Nacional, que tramitaba su extradición, no ordenó su detención inmediata. La operación supuso años de vigilancias. Claro, pues echar por tierra todo el trabajo de todos estos años. Necesitamos una investigación en este caso concreto, para que se llegue hasta el final y se sepa cuáles han sido las decisiones que se han tomado. Boyakrishyan vuelve a estar en busca y captura, pero no será fácil dar con él. La policía destaca las sólidas estructuras internacionales
de la mocromafia.